capítulo estudiantil de la OSA. Así, sin más que agregar, demos la palabra a la doctora Argelia. Hola a todos. Antes que nada, pues le quiero dar las gracias a Agustín y a Mixi por haberme invitado a dar la plática. Y actualmente me encuentro en el Instituto de Energías Renovables, pero todo lo que les voy a mostrar fue un trabajo que hicimos en el laboratorio de micromanipulación óptica en el Instituto de Física. ¿Okay? Bueno, entonces, para empezar, pues, ¿qué es espeque, no? Espeque es un patrón de intensidad producido por la interferencia de múltiples ondas de luz coherentes, ¿sí? Y se caracteriza por tener puntos brillantes y oscuros distribuidos aleatoriamente en un plano. Y aunque es un fenómeno que no les gusta a la gente que trabaja con sistemas, por ejemplo, de imágenes que utilizan fuentes de luz coherente, o por ejemplo la gente que trabaja en LIDAR también tiene muchísimos problemas para cuando tiene este tipo de patrones, o la gente que hace tomografía coherente, también es un gran problema, pues tiene diferentes aplicaciones, ¿no? La gente lo ha utilizado para hacer diferentes cosas. Por ejemplo, en micromanipulación óptica se ha utilizado para hacer separación de partículas. Ponen estos patrones y pueden separar partículas de diferentes tamaños. En metrología, o sea, lo ocupan para poder para poder medir niveles de corrosión, por ejemplo, en películas, o deformidades. El espectro dinámico se ha utilizado para poder caracterizar plantas, animales, semillas, tejido en general, y pues para métodos de imágenes astronómicas y microscópicas de alta resolución, ¿no? Ahí les dejo algunas referencias por si alguno de ustedes está interesados en echarles un ojo, ¿no? Y bueno, ¿cómo se puede generar un patrón de Speckle? Pues necesitamos una fuente de luz que sea coherente, puede ser transmitida o reflejada en una superficie rugosa, ¿no? Cuando se transmite o se proyecta en una superficie rugosa, vamos a tener interferencia de ondas, lo que va a crear estos patrones moteados. También se puede crear con fibras ópticas y con moduladores espaciales de luz, ¿no? Ok. Bueno, pues los puntos de intensidad cero en un patrón de Speckle se ha visto que hay vórtices ópticos, ¿no? Si de alguna manera nosotros pudiéramos ver la fase de estos patrones de Speckle, podríamos ver que hay muchísimos vórtices de carga unitaria 1. Un vórtice óptico es una singularidad de fase de tipo tornillo, ¿sí? Y está descrita por una fase que gira a lo largo del eje de propagación, ¿no? Como se puede ver acá, ¿sí? Que tiene la forma como de un fusible, ¿no? Su patrón de intensidad es algo como esto, que es una donita, donde podemos ver la singularidad en el centro, y esta es su fase, ¿no? Que va de 0 a 10. Y matemáticamente se describe con esta expresión, es una forma de describirlo, donde L es la carga topológica y dice cuántas de esos giros va a ser el frente de onda, ¿no? Y hacia dónde los va a hacer, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, tomando esto en consideración, pues al grupo donde estoy trabajando, se nos vino a la cabeza si era posible crear un patrón de Speckle utilizando un número determinado de vórtices. Y si era así, ¿cómo debían de estar acomodados estos vórtices para que pudieran crear el patrón de Speckle? Entonces, pues el objetivo de nuestro trabajo es básicamente observar diferentes distintos arreglos de vórtices, variando el número, la posición de los vórtices, la separación entre ellos y los signos de las cargas topológicas, ¿no? Y encontrar bajo qué condiciones se pueden generar estos patrones de Speckle. Entonces, nuestros parámetros de control para poder generar nuestras mallas, pues son básicamente, como les acabo de mencionar, el número de vórtices. Sí, este es nuestro haz gaussiano, en donde vamos a embeber y vamos a imprimir todos nuestros vórtices. Está señalado acá. Y bueno, vamos a ver qué carga topológica van a tener cada uno de ellos, si van a estar ordenados, qué distancia va a haber entre ellos, que es lo que puse como P, y si nada más, ¿ok? Nuestro arreglo experimental, pues es un arreglo que se ve bastante sencillo, ¿no? Pero tenemos algo que es el modulador
espacial de luz, que pues es la clave para poder llevar a cabo el trabajo. Tenemos un haz láser de longitud de onda de 532 nanómetros, que es expandido y después colimado, y se refleja en el SLM, que es, como ya les dije, es un modulador espacial de luz. Este dispositivo es capaz de modificar la fase de una onda cuando ésta entra acá. Es un dispositivo que está creado por moléculas de cristal líquido, que cuando nosotros les aplicamos un campo eléctrico, esas moléculas cambian su dirección y con eso modifican la fase o la amplitud de la luz que está incidiendo, ¿no? Después tenemos una lente. Esta es muy importante porque nosotros lo que queríamos hacer era hacer interaccionar los vórtices, ¿sí? Y la única forma de hacerlo pues es hacerlos que sean diferentes. Y por eso pusimos la lente. Y vimos de qué manera se propagaban primero y después nos concentramos en un solo plano, ¿no? Entonces, estudiamos 6 casos diferentes para poder determinar cómo, de todas las combinaciones posibles, cuáles eran las que nos podrían dar un patrón de Speckle, ¿no? Entonces, primero empezamos con un arreglo completamente ordenado, donde los vórtices están ordenados en una malla cuadrada y todos tienen el mismo signo de la carga topológica, ¿no? Esta es su máscara de fase, así es como se ve la fase de este patrón, y este es el patrón de intensidad, ¿no? Esto es un ejemplo para 100 vórtices. Eso quiere decir que son 10 por 10 vórtices. Todo eso son números al cuadrado. Después tenemos, ¿qué es lo que pasa si nosotros tenemos esta misma malla cuadrada, pero lo que hacemos es poner aleatoriamente el signo de estos vórtices, ¿no? Bueno, todos son vórtices de carga 1. Ajá. Y cuando digo aleatorio es que unos pueden ir hacia la derecha, pueden ir hacia la izquierda, ¿no? Podemos ver como, aunque están totalmente ordenados, cuando nosotros le ponemos ese cambio de hacer aleatoriamente la carga topológica, cambia completamente la máscara de fase y con esto el perfil de intensidad. Si vemos acá, pues ya ni parece un haz gaussiano, ¿no? O sea, se ven distribuciones de intensidad aleatorias. Pero ¿qué pasa cuando están correlacionados? Si se acuerdan, les mencioné al principio que en los patrones de Speckle los vórtices se encuentran correlacionados a primeros vecinos, ¿no? Entonces era uno de los casos que también nos interesaba estudiar. ¿Qué pasaba cuando los signos iban alternados? Tenemos un signo hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda, en una malla ordenada, y podemos ver que se ve totalmente ordenado también, de esta forma, ¿no? Pero se ve como realmente cuadrado. Entonces son 3 perfiles de intensidad diferentes. ¿Y qué pasa cuando nosotros desordenamos? Si nosotros desordenamos, pero mantenemos el signo de la carga topológica igual para todos, podemos ver que sí es verdad, se ve diferente que el primer caso, de todas formas sigue conservando como una estructura, ¿no? O sea, no se ve como en este caso, ¿no? Donde se ve totalmente como aleatorio, como perdida. ¿Qué pasa si lo hacemos totalmente random, ¿no? O sea, que la posición de los vórtices esté donde ellos quieran, dentro del haz gaussiano, y la carga topológica también está como quiere. Podemos ver que también hay un caso como este, ¿sí? ¿Y qué pasa para el caso anticorrelacionado? Si pueden ver, solamente con cambiar y de hacer de manera aleatoria los signos de los vórtices, también se pierde todo el orden que se veía en esta malla y también podemos generar un cambio aleatorio, ¿no? Bueno, en la tesis de uno de mis estudiantes de licenciatura que presentó, ahí hicimos otro tipo de estudio. Lo que hicimos fue concentrarnos en estos 2 casos nada más y vimos cómo se propagaban a lo largo del eje Z, ¿sí? Lo que queríamos ver era precisamente cómo evolucionaba este campo cuando se iba haciendo más grande y más chico el haz gaussiano, ¿no? Acá está. Perdón. Entonces, por ejemplo, aquí nos encontramos a una distancia de 10Z0, que es desde el Foucault hasta 10Z0 y después hasta 30Z0 y después hasta 60Z0, ¿no? Sí. ¿Qué es Z0? Z0 es el rango de Rayleigh, perdón, para los que no estén familiarizados con el haz láser.
El Z0 es un rango de Rayleigh y está determinado por la cintura del haz original que tenemos, ¿no? ¿Okay? Entonces, cuando tenemos un haz gaussiano lo que hace es abrirse conforme la distancia de propagación, ¿no? Entonces, lo que estamos esperando es que a diferentes distancias tengamos diferentes tamaños de haz gaussiano. ¿Okay? Acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos el arreglo totalmente ordenado y nos vamos viendo en propagación? Lo que podemos ver es que todo el haz se va girando, ¿no? Va a tener un cambio y van a ir rotando en dirección a donde va la carga topológica de todos los haces. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos el caso totalmente desordenado? Aquí en este caso no se puede ver una rotación completa del haz, ¿no? O sea, el haz solo se va moviendo y va cambiando conforme va evolucionando, y esto se debe a que conforme va cambiando el tamaño del haz, los vórtices van a interaccionar entre ellos, ¿no? O sea, va a haber aniquilación o va a haber creación, y dependiendo de la posición en la que nos encontremos vamos a tener diferente número de vórtices, ¿no? O sea, y va a provocar este patrón de intensidad aleatoria, que era como que lo que estábamos buscando. Y bueno, ya después de que checamos eso en la parte con Sebastián, de su tesis, nos enfocamos solo a 2 casos, porque estudiar 6 es mucho. Y realmente lo que nos interesaba era ver cómo formar el Specker. Así que nos quedamos con 2 casos, que es totalmente random todo, y en el caso anticorrelacionado, ¿no? Donde tenemos los vórtices anticorrelacionados, pero también desordenados en cualquier parte del haz gaussiano. Y lo que queríamos hacer primero era ver cómo influía el número de vórtices para poder crear estos patrones de Speckle, ¿no? O lo que queríamos hacer. Entonces podemos ver que para un número pequeño, bueno, aquí la distancia entre los vórtices se modificó de tal manera que cubriera la totalidad del haz gaussiano. Y con eso estamos cambiando un poco la densidad, pero bueno, nos importaba ver precisamente cuál era el efecto del número de vórtices. Entonces, cuando tenemos 25 vórtices, que son realmente poquitos, pues yo no diría que esto es Speckle, ¿no? No se parece a las figuras, a las imágenes que les mostré al principio. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vamos elevando este número de vórtices? Nos vamos acercando más y más a lo que queremos encontrar, ¿no? Entonces, el número de vórtices es importante, y pues la distancia entre separación entre ellos también es muy importante, ¿no? Y ahora estudiamos el caso opuesto, pusimos un número de vórtices finitos, que son 169, eso quiere decir que son 13 por 13 vórtices acomodados de esa manera, y lo que queríamos ver era cómo afectaba la cercanía de estos vórtices entre ellos. Entonces podemos ver que cuando tenemos 169 vórtices, si nosotros los ponemos muy muy cerca, se tiende a ver una zona totalmente oscura y aquí la zona de intensidad, ¿no? O sea, que ¿qué está pasando con los vórtices? En este punto pues no podemos saber nada. Yo lo que diría es que no están, ¿no? O sea, que la cantidad de vórtices desapareció o se aniquilaron entre ellos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando los vamos separando? Bueno, si nosotros separamos la distancia entre los vórtices de tal manera que se puedan conservar, pues podemos seguir teniendo nuestros patrones aleatorios, ¿no? Entonces, es importante qué tan cerca estén y cuántos sean. Como les digo, pues hasta ese punto no podemos saber realmente qué es lo que está pasando con ellos, y hacer un experimento para poder ver la fase y para poder ver los vórtices es bastante complicado. Ustedes, si ven el patrón de intensidad, hay una técnica de interferometría para poder identificarlos, pues no. Entonces se opta por hacer una simulación numérica, que es una simulación numérica de 2 pasos, donde lo que se hace es utilizar la integral de Fresnel, ¿sí? Primero del modulador hacia la lente, y luego desde la lente hacia la cintura, y luego hacer la propagación, ¿no? Utilizando transformada de Fourier. Este es el diagrama de flujo que se utiliza, ¿ok? Y
estas son nuestras simulaciones, ¿no? Si pueden ver, la parte de arriba es el experimento y la parte de abajo son las simulaciones. Entonces podemos ver que realmente empata bastante bien y podemos estar seguros de que lo que estemos viendo en la simulación numérica está representando el experimento. Y así nos quitamos de varias cosas. Primero, de hacer un experimento de interferometría muy complejo, y segundo, de estar haciendo muchísimos experimentos, ¿no? Cuando los podemos simular y que trabaje la compu mientras ustedes descansan un rato. ¿Okay? Entonces, sabiendo que nuestra simulación empata muy bien con lo que estamos viendo experimentalmente, decidimos ver qué es lo que pasa con los vórtices, ¿no? Esto también es parte de la tesis de mi estudiante Sebastián. Y por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos 25 vórtices, que es un número chiquito de vórtices? Y lo elegí así para que se pudieran contar. Y ¿qué es lo que pasa cuando están cerca? Si nosotros los tenemos muy cerca, podemos ver que de 25 vórtices solamente vamos a tener 11, ¿no? Bueno, esto es cuando el haz está propagando y entonces se está haciendo más grande y entonces se van separando los vórtices, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando están muy juntos? Cuando están muy juntos, los vórtices interactúan entre ellos, ¿sí? Se aniquilan, y de los 25 que teníamos quedan 11. Si nosotros nos movemos un poco más, donde el haz gaussiano es más grande y los vórtices se empiezan a separar un poco, entonces tenemos 17, ¿no? ¿Y qué pasa si nos vamos un poco más lejos? Pues casi regresamos al número original, ¿no? Cuando los vórtices están separados en píxeles, 9 de nuestras medidas de píxel. Pero también puede pasar que en lugar de que se aniquilen, se creen mayor número de vórtices, ¿no? Como en este caso, ¿no? Entonces eso pues es bastante interesante y es importante para nosotros. Entonces ya después de que tenemos nuestra simulación y ya después de que vimos cómo se propagan estos arreglos, cómo interactúan entre ellos, cómo interactúan los vórtices, pues vamos a contar, ¿no? Vamos a caracterizar qué es lo que estamos obteniendo. Entonces, por ejemplo, en esta parte de acá les muestro una máscara de fase inicial y una máscara de fase a 2F, ¿sí? Y vean cómo se ha evolucionado de aquí a acá, ¿ok? Cómo ha cambiado. Este es el número de vórtices originales, que son los que tenemos, que son 100. ¿100? ¿Cuántos? Sí, creo que sí eran 100. Sí, sí. Sí, son 100. Y cuando se propagan, cómo se modifican, ¿no? Las posiciones. Entonces, para poder encontrarlos, se hizo un programa que los pudiera contar, ¿no? Pero realmente contarlos es algo complicado, porque, bueno, lo que se hace es sacar las líneas de contorno donde están las partes reales e imaginarias, y en donde se encuentran las intersecciones es en donde vamos a encontrar nuestras dislocaciones de fase, ¿no? Donde vamos a encontrar nuestros vórtices. Pero bueno, aunque se utilizaron muchos criterios para poder discriminar, pues va a haber pues, unos errorcitos, como del 5%, ¿no? Ok, entonces ya tenemos los vórtices. Para nosotros, por lo que queremos hacer en un futuro y que les voy a platicar un poco más adelante, es muy importante saber cuál es el número de vórtices que estamos utilizando, ¿no? Que estamos manipulando y que se está conservando. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hacemos es, tenemos nuestro haz a 2F, a la distancia, 2 veces la distancia focal, tenemos nuestro haz ahí, seleccionamos una circunferencia y ahí hacemos nuestros criterios para poder contar nuestros números de vórtices, ¿no? Entonces, esta línea, la línea negra, sería como se mantendría el número de vórtices de forma lineal, ¿no? Podemos ver que para un número pequeño de vórtices, ¿sí? Se crean, ¿sí? Se crean más vórtices de los que tenemos inicialmente, pero conforme va creciendo, ¿sí? se van aniquilando, ¿ok? Y pues esta es... cabe mencionar que fue un set de simulaciones, ¿no? Se sacaron 40 casos, o sea, 40 máscaras de fase diferentes,
para poder hacer un ensemble y para poder sacar la estadística, ¿no? No es de un caso particular, es de 40. ¿Ok? Entonces por eso tenemos nuestras barras de error que simbolizan como que la desviación estándar de ese número de vórtices que nosotros estamos calculando numéricamente. Y bueno, pues ¿cómo se caracteriza un patrón de Speckle? En general, un patrón de Speckle se caracteriza midiendo lo que es la PDF, Density Probability Function, la función de densidad de probabilidad, perdón, de repente se me va. Y pues queríamos saber si había un arreglo óptimo para poder generar nuestro patrón de Speckle. Ok, entonces si nosotros, estas son imágenes de cómo fue que nosotros lo caracterizamos. Lo que hacemos es poner una circunferencia del tamaño de nuestro haz gaussiano y encerrar nuestro patrón que vamos a medir, ¿no? De este lado tenemos el caso donde todo está totalmente aleatorio y este es el caso donde tenemos los vórtices anticorrelacionados en posiciones diferentes, ¿no? Y estas, bueno, cuando tenemos una función de probabilidad, una PDF que tiene una forma exponencial, podemos decir que tenemos un Speckle bien desarrollado, ¿no? Entonces podemos ver que a partir de 100 vórtices, pues todo esto cae como en una exponencial, ¿no? De hecho, se puede ver el ajuste, bueno, no se ve muy bien acá por la proyección, pero podemos ver que en los dos casos tenemos una forma exponencial. Pero ¿qué pasa cuando sacamos una logarítmica? Cuando sacamos la logarítmica de eso y tratamos de ajustar una línea recta, podemos ver que en el caso que está todo totalmente aleatorio, no pega, ¿no? No pega la línea. Pero en este caso, donde tenemos los signos anticorrelacionados, ¿sí? Entonces, la respuesta a cuál es el arreglo que nos podría generar un Speckle, sería que es ¿no? Un Speckle bien desarrollado. Ok, y por último lo que se hizo fue sacar la autocorrelación de la intensidad de todos estos casos y sacar un promedio para poder, esto lo que nos va a decir es este ancho, el ancho de cada una de estas curvas, ¿sí? Nos va a decir un tamaño de grano, ¿no? O sea, qué tan pequeños son estos puntitos brillantes que estamos teniendo en nuestro patrón de Speckle que estamos generando, ¿no? Entonces podemos ver que efectivamente entre más grande es nuestro número de vórtices, la anchura de estas curvas se va haciendo más pequeña, lo cual quiere decir que el tamaño de grano se va modificando y se va haciendo más chico, ¿no? Nada más que no sacamos algo pues, cuantitativo. ¿Ok? Y bueno, pues ya para terminar, como conclusiones, pues se ha demostrado que efectivamente utilizando arreglos de vórtices podemos generar patrones de Speckle, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, pues pudimos estudiar las interacciones entre estos vórtices, cómo se aniquilan y cómo se crean, dependiendo del tamaño del haz, dependiendo de la distancia en donde están y básicamente cómo se propagan, ¿no? Y bueno, pues para trabajo futuro, como les mencioné algunas diapositivas atrás, para nosotros era muy importante caracterizar este tipo de haces porque queremos meterlos a un medio óptico no lineal, ¿no? Y queremos estudiar cómo se propagan dentro de un medio óptico no lineal, ¿no? Queríamos también investigar cómo se propagan dos vórtices a unas ciertas distancias dentro de este mismo óptico no lineal. Y nada más. Y para la parte lineal, ¿no? Queda abierta a algunas cosas, como por ejemplo este efecto que vimos, ¿no? Que es lo que pasa cuando tenemos los vórtices de mismas cargas topológicas. Ajá. Podemos ver que cuando están muy juntos, ¿sí? Los vórtices tienden a irse a las orillas, ¿no? O sea, no es que aquí no haya nada, más bien que los vórtices, todos los vórtices están en las orillas, ¿no? Y a esto se le conoce como depresión, ¿no? Interna. Y cómo se va modificando. Entonces eso es algo que también queremos estudiar para hacer una analogía entre cargas.
¿no? Entre cargas eléctricas. Y bueno, me voy a hacer un poco de publicidad. En otros de los proyectos en los que estoy trabajando es utilizar otro tipo de haces estructurados para poder, en medios ópticos no lineales. En este caso ocupo nanopartículas metálicas, ¿sí? Y veo cómo se propagan. Y todo esto, no sé si, no se ve, ¿verdad? ¿No se ve rojo? No, para nada. No se ve para nada el rojo. Bueno, la idea es manipular luz con luz, ¿no? Realmente acá tengo unas verde que está entrando una muestra. No, sí, ya vi que se ve negro. Bueno, aquí este es un haz rojo y lo que hago es acoplar los dos haces de tal manera que el haz rojo queda dentro de, que cuando voy modificando la intensidad del haz verde, puedo compactar el haz rojo y manipularlo, ¿no? Guiarlo y crear una guía de onda con diferentes patrones de luz, un vórtice formado con unas Bessel y con unas cosenos, ¿no? Pero es una pena que no se vea. ¿Sí? Y pues ahí también tenía otro video, pero tampoco se va a ver. Entonces era como para que vieran la propagación y cómo queda confinado el haz rojo dentro, pero imagínenselo, es maravilloso. Ok, y pues muchísimas gracias, ¿no? Tenemos tiempo para preguntas, así que no son tímidos. ¿Me puedes tratar de mover un poquito el VGA? A ver si se ve. A ver. No creo, ¿no? No, ¿verdad? Pues yo digo que no. Tal vez los pines estén rotos. Tal vez. Sí, sí. Yo sí tengo una pregunta. Cuando ustedes sacan los vórtices aleatorios, ustedes dicen que los separan a determinada distancia. ¿Esa distancia tiene alguna relación con la longitud de onda con la que se están diciendo? No, esa distancia está determinada por el SLM, por los píxeles del SLM. ¿Qué tan lejos o cerca los podemos poner? Está limitada por eso. 20 micras creo que es la separación entre píxel. Entonces es lo mismo. Cuando ustedes hicieron, pues no sé si entendí bien, ustedes colocaron, esos vórtices los colocaron a una distancia, ¿cierto? Para ver cómo el comportamiento, y cuando estaban más cerca había que generar como especie de un nudo y que todo eso rotara como si fuera un vórtice grande. Sí, o sea, más bien lo que vemos es que cuando están muy cerca, pues tienden a aniquilarse, ¿no? Si tienen las cargas correlacionadas o aleatorias, tienden a eliminarse. ¿Y esa distancia ustedes cómo la seleccionaron? ¿Cómo las seleccionamos las distancias de propagación? Pues solo fuimos en múltiplos de Z0. Sí. Pero no me refiero a la de propagación, me refiero a la distancia entre vórtice y vórtice que se emite. O sea, sale un vórtice, sale otro vórtice. ¿El periodo P? Ajá. El periodo de separación entre ellos. Pues también elegimos así como múltiplos, ¿no? Como para poder ver. Lo digo porque puede existir una relación con la longitud de onda y por eso el espejo se puede generar. Pues estoy haciendo una relación con lo que yo trabajo y que puede existir como una cierta correlación entre la distancia que existe para que se genere el espejo. Puede ser, no sé, un lambda medio, un lambda cuarto, un lambda, 2 lambda o no puede que no. Pero como vi que colocaste el periodo de manera, digamos, progresiva, pero no era con comparación a la longitud de onda de cada vórtice que se emitía. No. Sí. ¿Por qué particularmente el interés en propagar en un medio no lineal negativo? Bueno. ¿Por qué no positivo? ¿Por qué no? Sí, bueno, la idea es que hay un proyecto en laboratorio de micromanipulación. Si alguien está interesado, por favor acérquese. Para poder hacer una analogía entre óptica no lineal y condensados de Bose-Einstein, ¿no? Porque hay una ecuación que similar, la ecuación de, no sé si está bien pronunciado, Grotowski-Prajewski. Ajá, exacto. Entonces es básicamente la misma que para un medio óptico no lineal. La forma en que se propaga es igual que para la propagación en un medio óptico no lineal negativo, ¿no? Entonces por eso es importante para nosotros. Acá atrás.
general, los vórtices son con carga. La carga de un vórtice está determinada por números enteros, ¿no? Pero también hay unos trabajos que pueden definir vórtices de carga fraccionaria. Básicamente, la idea es descomponerlos en suma de una base de vórtices. Entonces, estoy viendo que sumas vórtices diferentes. Bueno, creo que aquí lo sumas con la misma carga, pero nada más diferentes ángeles, ¿no? Tu parámetro es la misma carga, nada más Sí, carga uno, solo carga una, pero diferentes, más o menos, ¿no? O sea, diferentes direcciones de sentido. Digamos, alguna vez viste, viste como, ya que sumaste un frente de varios vórtices, de diferentes cánones, viste observar algo como un vórtice de carga fraccionaria, porque había uno que, como están muy cerca, tus singularidades que ponías en la máscara, y lo que veías al centro era como una especie, iba como convergiendo a un vórtice de carga 1, digamos, como esos, pero no era en sí mismo un vórtice de carga 1, o sea, es como... No, de hecho cuando ves la fase de en esos casos, lo que ves son 3 vórtices, ¿no? O sea, ves, de esos 169 se vuelven 3 vórtices de carga 1. 3 vórtices de carga 1. Ajá, exacto. O sea, todos son vórtices de carga 1, no se modifica su carga topológica. Pero no sé si en eso iba la pregunta. No, o sea, sí, o sea, tú dices que puedes identificar 3 sí. vórtices que se Exacto. pero progresivamente se va variando la intensidad de cada uno de los vórtices, ¿no? Hay unos que ya no los detectas, se van en cero, no sé, y en el promedio, digamos, puedes identificar un vórtice de carga fraccionaria, pero bueno. Pues yo pensaría que no. Bueno, por como los simulamos y los vimos, yo pensaría que no, yo pensaría que quedan como carga 1. Cuando dices 3 es un decir, ¿no? 3, literal. Es que recuerdo que había yo visto solo 3 en esa figura en particular, para cuando vi la simulación y en esa figura en particular, claro, en ese caso particular. Como todo es un proceso random, como todo es un proceso aleatorio, estos son solamente ejemplos, ¿no? O sea, podemos tener diferentes cosas para, ¿no? ¿Ok? Sí, tal vez eso me faltó mencionarlo desde un principio. ¿Y en qué momento introduces el elemento de aleatoriedad al momento de hacer tu simulación? No, o sea, para hacer la simulación, nosotros agarramos la máscara que se produjo desde el experimento, ¿no? Sí. Y en el experimento, pues, es como lo mencioné acá. O sea, desde que estamos marcando acá, ya le decimos al programa, pues, en esta posición, ponle un delta de esto, más o menos como tú quieras, ¿no? Sí. Un valor, y ya, entonces le da un más menos delta aleatorio, y con eso le metemos el elemento de aleatoriedad. Igual para la carga topológica. Vale, gracias. ¿Cuáles son los criterios, aparte de la parte real y la parte imaginaria, consideras? Mencionaste que consideras otros criterios. Bueno, de hecho, igual y se ve en alguna de las imágenes. Ah, no. No, bueno, tal vez no se va a ver, porque están muy juntos y muy pequeños. Pero hay regiones en donde la parte real e imaginaria chocan, ¿no? Y chocan de esta manera, están sobreexpuestas. Entonces ahí me va a marcar 10 vórtices, ¿no? Y realmente no hay 10 vórtices, solamente hay 1 o 2, no va a haber 10. Entonces para eso lo que se hace es ver que cumplan con ciertos umbrales, ¿no? de intensidad. En este caso lo que hacemos es sacar un negativo, y en eso salen unos picos negativos y se ponen unos umbrales en donde decimos, pues si pasa de este umbral, entonces sí es un vórtice, y si no, pues no lo es.
Ese es otro de los criterios. Y se checa la fase. Y sí, y bueno, también checamos la fase, ¿no? O sea, acá, alrededor de estos puntos, y estás viendo estos puntos, y dices, bueno, pues no, ¿no? Eso no es un vórtice, eso es solo algo raro. ¿Ok? Entonces, esos son otros de los criterios que se toman en cuenta. ¿Y crees que ese proceso se puede automatizar? Pues de hecho, sí, se hace automático, por eso tenemos el error, ajá, cuantificado, pero sí yo creo que tiene lugar para el improvement, para la mejora, ¿no? Sí. ¿Algo más? No. Bueno, agradecemos nuevamente a la doctora Urbana. Reconocimiento por parte de todos nosotros. Muchísimas gracias por asistir. Tengan buen fin de semestre. Por cierto.